Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es DH Noticias. Un espacio donde presentamos a ustedes información relacionada con el ejercicio y defensa de los derechos humanos, así como información que por su importancia es motivo de interés público. Transmitimos para ustedes desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx y en youtube.com/DH Noticiero. Atendemos sus opiniones y sugerencias a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Comenzamos. DH Noticias. La Asamblea General de Naciones Unidas eligió a 14 países, entre ellos México, Cuba, Rusia, China, Argelia, Arabia Saudí y Vietnam, como nuevos integrantes de su Consejo de Derechos Humanos. Los gobiernos de estos países son criticados por organizaciones humanitarias por considerar que no respetan los derechos humanos. Human Rights Watch urgió al gobierno mexicano a integrar una base de datos confiable sobre las personas desaparecidas durante la llamada guerra contra el narcotráfico. En un análisis sobre violencia en el contexto de la delincuencia organizada, la Red por los Derechos de la Infancia en México documentó más de 1,800 asesinatos de niñas y niños entre 2006 y lo que va de 2013. Al presentar elementos para elaborar una opinión técnica respecto a la armonización del derecho a la manifestación y a la movilidad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se pronunció en contra de criminalizar la protesta social. Y en nuestro Vox Populi, habitantes de la Ciudad de México opinan sobre el derecho a la manifestación y el derecho a la movilidad. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal realizará un diagnóstico sobre la labor que en materia de transparencia y rendición de cuentas lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal aceptó otorgar una prórroga de 15 días naturales a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de Justicia Local para que acepten en su totalidad la Recomendación 19/2013, relacionada con la desaparición de personas en los bares Heaven, Lancaster y Virtual. El cineasta Roberto Hernández, director de Presunto Culpable, premiado en 2011 con un Emmy al mejor periodismo de investigación, se acogió al mecanismo de protección a periodistas después de haber recibido amenazas de muerte vía telefónica. El Distrito Federal, Morelos y el Estado de México se sumaron a la campaña de Naciones Unidas contra la violencia hacia las mujeres, por lo que del 25 de noviembre al 10 de diciembre se prevé que en sus edificios públicos se iluminen de color naranja. Especialistas se pronunciaron porque el derecho a la alimentación se convierta en ley en países de América Latina y el Caribe. Ahora sí, vamos directo a la información. La Asamblea General de la ONU eligió a 14 naciones, entre ellas a México, Cuba, Rusia, China, Argelia, Arabia Saudita y Vietnam, como nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos que estará en funciones de 2014 a 2016. Cuba logró el pase con 148 votos y México con 135. Como se recordará semanas atrás, el propio Consejo de Derechos Humanos dio a México una calificación desfavorable durante el examen periódico universal con 176 recomendaciones. Cabe hacer mención que los gobiernos de China, Rusia, Cuba, Vietnam, Argelia y Arabia Saudita son criticados por organizaciones humanitarias por no respetar los derechos humanos. Otros países que también lograron un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU son Francia, Maldivas, Marruecos, Namibia, Sudáfrica, Macedonia e Inglaterra. Human Rights Watch demandó al gobierno mexicano que integre una base de datos confiable sobre personas desaparecidas durante la guerra contra el narcotráfico. Reconoció que el actual gobierno dio un paso importante con la difusión de una lista provisional de 27,000 desaparecidos, pero señaló que debe haber una investigación exhaustiva y transparente. El registro deberá contribuir al diseño de una estrategia para la búsqueda de desaparecidos y que los responsables sean llevados ante la justicia. Como ya les habíamos adelantado, la Red por los Derechos de la Infancia en México reveló un dramático aumento de asesinatos de niñas y niños. Nuestro compañero Abraham Cornejo tiene la información. La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, informó mediante su reporte Contando la Violencia que durante el año 2011 fallecieron 4 menores de 18 años por cada 100,000 habitantes. Además, el documento reveló que los homicidios por arma de fuego que han ocurrido en contra de este mismo sector de la población se han elevado, pues en 2006 se documentaron 299 y lamentablemente en 2011 sumaron 853.
Estas cifras resultan preocupantes debido a que el índice de mortalidad en jóvenes entre 15 y 17 años casi se ha triplicado en los últimos 5 años, ya que en 2007 los números contabilizaban el 5.3% y para 2011 se elevó a 15.7%. El dato más relevante y desgarrador es que en el periodo de diciembre de 2006 a octubre de 2013 se registró la muerte de 1.837 menores de 17 años en homicidios presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. Es por ello que la Redim llamó a los gobiernos federal y estatales a realizar un diagnóstico nacional sobre la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en el país, así como llevar a cabo un programa de investigación sobre la violencia a ellos. Informó para DH Noticias, Abraham Cornejo. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, afirmó que este organismo está en contra de que se criminalice la protesta. Nuestro compañero Gabriel Pérez tiene toda la información. Con el objetivo de ampliar el escenario de análisis frente al contexto que se vive en la capital por las numerosas marchas que se registran, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el diagnóstico sobre elementos para elaborar una opinión técnica respecto de la concurrencia y armonización de los derechos de manifestación y movilidad. Perla Gómez Gallardo, presidenta de la institución, dijo que uno de los retos será la búsqueda de conciliación de derechos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está en contra de cualquier acto de autoridad que criminalice la protesta social. Ese sí es un dato y una afirmación que estaremos constantemente realizando. Pero también la Comisión estará atenta a la actuación de las autoridades para emitir los pronunciamientos que correspondan. Ricardo Ortega, director del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de esta comisión, explicó que la investigación se hará desde la perspectiva de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, así como del derecho comparado, con la finalidad de emitir en su oportunidad una opinión técnica y poder así aportar elementos a la discusión, buscando la identificación de buenas prácticas en la materia. Con información de Francisca Rieta, para DH Noticias, Gabriel Pérez. Nuestra compañera Mónica Salguero salió a las calles a entrevistar a diferentes personas que defienden su derecho a manifestarse, así como quienes exigen se respete su derecho a la movilidad. Vamos al Vox Populi. Cada año, en promedio, se realizan más de 6.000 manifestaciones en el Distrito Federal. Algunas se han visto empañadas por actos de vandalismo y agresiones contra policías. Es por eso que desde hace unos meses se han presentado propuestas para regular las marchas y el uso del espacio público en la capital. Al respecto, nos dirigimos al Monumento a la Revolución para saber qué opinan algunos de los protagonistas que confrontan el derecho a la manifestación con el derecho a la movilidad. No estoy en contra de ninguna manifestación, pero sí estoy en contra de que por una manifestación nosotros nos quedamos sin trabajo. Si todo está como basado en la ley, yo creo que se podría, el derecho a manifestarse, que estoy de acuerdo en eso, no afectaría a los demás, no afectaría el derecho de otros trabajadores o de ciudadanos. Las marchas no deben de ser legalizadas, regularizadas. Mire, de hecho, este tipo de movilizaciones está dentro del marco constitucional. De hecho, todas las manifestaciones no están fuera de la ley. Lo marca nuestra constitución política. Pues yo creo que eso no tiene el chiste entonces de una manifestación. La manifestación nace o se hace precisamente porque el gobierno no te escucha, pues. ¿Por qué no mejor cambiarla? Decir, ¿por qué no tu gobierno? Escúchanos y yo no vas a tener ninguna. Que tienen que regularse porque el gobierno tiene que hacer su papel de gobierno, el gobierno es para gobernar. Sería coartar la libertad de expresión de los habitantes, ¿sí? No solo de los maestros, sino de los habitantes en general. Regular las marchas es tener otro punto por parte del gobierno para presionar al propio pueblo, porque las marchas son consecuencia de la falta de respuesta del gobierno. Y si el gobierno quiere regularlas, lo primero que tiene que hacer es regular su compromiso hacia el pueblo, respondiendo en los términos de ley. Yo lo que he visto en otros países que ha funcionado es como la agendación de marchas, que cuando vaya a ser una marcha avises al gobierno para que todo esté prevenido y también el ciudadano se prevenga. En este caso, bajar la burocratización. La burocracia de meter un papel aquí, otro papel acá, otro papel acá, y no darle largas al asunto.
La ley es clara, 15 días para respuesta. Nunca va a haber plantones ni protestas si el gobierno responde en tiempo y en forma a las necesidades del pueblo. Las marchas se autorregulan porque no necesariamente la copia de algo que funciona en el exterior nos puede dar resultado a nosotros. El gobierno tendrían que sentarse en una mesa de diálogo para que haya estas regulaciones. Haciéndote caso, el gobierno, tanto en los 3 niveles, sea municipal, estatal o federal, si te hacen caso, no va a existir nada de esto. Que las marchas se permitan siempre y cuando respeten el derecho de los demás. O sea, el derecho a la manifestación está y es tangible, pero siempre y cuando respeten a los terceros, ¿no? A la gente civil, a la que nada tiene que ver. Tenemos que ir a marchar cuando las cosas no son como deben de ser, ¿verdad? Y, hombre, lo de agendar o no agendar, pues todo, para citar a una marcha se cita con 15 días, 3 semanas de anticipación. Ya la ciudadanía la agendó. No necesitamos la firma de un burócrata. Esa regulación al derecho le daría a los manifestantes derechos, pero también obligaciones. Y ahorita los manifestantes tienen derechos, pero no tienen ninguna obligación. En este caso sería un candado muy fuerte, porque el único que estaría hablando es el gobierno, no estaría hablando el pueblo. Aquí, a pesar de las manifestaciones, el pueblo no es escuchado porque estamos sometidos en un estado de legalidad para el gobierno, pero no para el pueblo. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Delegación Benito Juárez firmaron un convenio de colaboración para la instalación del sistema OmbudsNet en esa demarcación. Nuestro compañero Luis Linares nos dice de qué se trata. A una semana de tomar el cargo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, realizó sus primeros actos públicos como defensora de los derechos de las y los capitalinos. En primer lugar, visitó el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en donde solicitó un diagnóstico sobre el trabajo de la Comisión en materia de transparencia y rendición de cuentas, ejes rectores, dijo, de su administración. Es la esencia de la transversalidad del ejercicio que va a haber en esta comisión. No puede ser de otra manera y como autoridad, en su momento como académica lo exigía y ahora como autoridad no me lo piden, aquí está, aquí estoy, porque va a ser una de las líneas de trabajo. Posteriormente, inició una serie de encuentros con organismos civiles a fin de trabajar de manera conjunta en una agenda a favor de los derechos de las y los capitalinos. Por último, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero, firmaron un convenio de colaboración para la instalación del 9º sistema OmbudsNet, plataforma electrónica a través de la cual las personas podrán presentar quejas o recibir orientación jurídica. En la ceremonia, calificó como importante reforzar el aspecto territorial de los derechos humanos. La comisión es su casa, pero nosotros vamos a ir a sus lugares porque nos importa estar ahí, donde ustedes tengan sus preocupaciones, donde hay que llegar porque no hay visibilización de los derechos que quizás no denuncian porque no tienen la posibilidad. En el marco de la firma de convenio entre la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y la Delegación Benito Juárez, se llevó a cabo la Feria de los Derechos Humanos en dicha demarcación. Para H Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a petición de parte, otorgó una prórroga de 15 días naturales a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Gobierno capitalina para que respondan a la recomendación 19/2013. Esta recomendación, dada a conocer por la Comisión el pasado 22 de octubre, está relacionada con la desaparición de 19 personas, 13 de ellas del After Heaven y las restantes de los bares Lancaster y Virtual, así como con la falta de protocolos específicos de las dependencias para investigar y atender este tipo de casos. Luego de consultar con los familiares de las víctimas, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina extendió el plazo, que vence el 26 de noviembre, con el propósito de que la recomendación sea aceptada de forma integral. El cineasta Roberto Hernández, director de Presunto Culpable, premiado en 2011 con un Emmy al mejor periodismo de investigación,
se acogió al mecanismo de protección a periodistas después de haber recibido amenazas de muerte vía telefónica. Hernández responsabilizó al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, de lo que le pudiese ocurrir a él y su familia. Y es que la pareja formada por Roberto Hernández y Laida Negrete enfrentan diferentes demandas en tribunales mexicanos por unos 3,000 millones de pesos, acusados de dañar la imagen pública de varios de los involucrados en el caso de Antonio Zúñiga, quien fue condenado injustamente a 20 años de cárcel. Como se recordará, Antonio Zúñiga obtuvo su libertad debido a que en presunto culpable se documentaron las irregularidades del proceso seguido en su contra. Durante el tercer encuentro regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, especialistas se pronunciaron porque este derecho se convierta en ley. Vamos a la información con nuestra compañera Adriana Colín. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, inauguró los trabajos del tercer encuentro regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. En el evento organizado por esta comisión, así como por la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre y el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, Gómez Gallardo destacó la labor de investigación de la academia que abastece de insumos a quienes toman decisiones en materia de políticas públicas. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un espacio suyo para la reflexión. Esta es una forma de concurrir, de generar que la sociedad civil, que la academia, que las propias autoridades, pues podamos estar identificando los grandes temas que pareciera que a veces llegamos tardes a ellos, pero no, siempre hay alguien que anticipó un escenario y que pudo empezarlo a documentar con oportunidad. En tanto, el representante adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México, Eduardo Benítez, celebró los logros e iniciativas jurídicas del observatorio, que dijo se traducen en nuevos indicadores para las instancias de gobierno, así como para una política integral para el tema del hambre y la seguridad alimentaria. Por su parte, la integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación e investigadora de la Universidad de Medellín, Olga Restrepo Yepes, se refirió a la vastedad de estudios jurídicos sobre el derecho a la alimentación, productos transgénicos, derecho al agua, desiertos alimenticios, así como a las garantías y derechos en las legislaciones de todo el mundo. Al respecto, destacó la concepción del problema, tal como se trabajó en 20 investigaciones sobre el derecho a la alimentación en igual número de universidades que trabajan en el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe. El hambre es una violencia primaria que sufre el ser humano en su corporalidad. El fenómeno social del hambre es demasiado brutal, irreductible en su dramatismo. Incluso el concepto mismo de desnutrición o de malnutrición. Por su parte, el oficial técnico del proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, Luis Lobo Guerra, sostuvo que el problema del hambre es un asunto de toda la sociedad que debe resolverse a través de nuevas políticas públicas. Para DH Noticias, Adriana Colín. El Distrito Federal, Morelos y el Estado de México se sumarán a la campaña de la Organización de Naciones Unidas para hacer visible la violencia hacia las mujeres, por lo que se tiene previsto que los edificios públicos se iluminen en color naranja a partir del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hasta el 10 de diciembre. Y ya que hablamos de asuntos relacionados con la violencia de género, le damos a conocer que el Congreso de Sonora aprobó reformas al Código Penal del Estado para que el feminicidio sea tipificado como delito grave y se castigue con penas de 30 a 60 años de cárcel. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por diferencia de un voto que no serán procesados los jueces de amparo que incumplan la obligación de proteger los derechos humanos de los acusados. La decisión fue adoptada a pesar del llamado del ministro presidente, Juan Silva Mesa, para privilegiar la protección de los derechos humanos de los procesados. Y en Agenda DH, queremos invitar a los amantes de las artes escénicas a asistir a la presentación del lado B de la materia, dirigida por Alberto Villarreal. Se trata de una propuesta que hará al espectador cuestionarse sobre lo políticamente correcto. La cita es en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario los sábados y domingos. Pero si lo suyo es la ciencia, en la Sala Carlos Chávez de este mismo centro cultural continúa el ciclo Grandes Maestros,
con el curso Darwinismo, impartido por la doctora Rosaura Ruiz. La cita es el 20 y 27 de noviembre de 17 a 20 horas. La obra de la escultora franco-estadounidense Louise Bourgeois se presentará en el Palacio de Bellas Artes a partir del 27 de noviembre. Se trata de 75 piezas que representan grandes arañas a través de las cuales mostró las heridas emocionales de su infancia y en las que exploró temas como la maternidad y la feminidad. Para las personas con tatuajes, su efecto en ocasiones es demoledor, porque además de llevar un estigma social, son marginados de las oportunidades laborales. Nuestro compañero Cristian Campos preparó la siguiente entrevista. Más allá de los dogmas sociales, las reglas moralistas o la criminalización por el gusto al arte del tatuaje, los retos son grandes y se encuentran en el ámbito social, laboral y escolar, pero el reto mayor está principalmente en el ámbito laboral. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación 2010, el 20% de las personas encuestadas consideran haber sido víctimas de discriminación por su apariencia física, dentro de las cuales se encuentra tener tatuajes. En los últimos años, el histórico que tenemos de casos, aproximadamente son unos 60 casos, en los que la aportación de un tatuaje, tanto en hombres como mujeres, ha originado tanto en el ámbito laboral como en el ámbito escolar, que puedan ver mermados sus derechos. Un tatuaje va más allá de la adecuada o no prestación de un servicio público o privado. Sin embargo, la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica a personas mayores de edad de todo el país, el 74% de las personas tatuadas o con perforaciones piensan que estos han sido un obstáculo para conseguir trabajo. Hay convocatorias incluso en las que se prohíbe desde la propia convocatoria laboral el uso de tatuajes en el cuerpo. Nosotros en el Consejo hemos tenido algunos casos, por ejemplo, con la entonces Secretaría de Seguridad Pública o con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando hacía convocatorias para la Policía Fiscal, donde en las propias convocatorias se establecía como una serie de requisitos y entre ellos había la prohibición expresa de que participaran personas que tuvieran tatuajes. Esto, afortunadamente, en ambas instituciones, por intervención del Consejo, se logró cambiar y lo único que pedían era que los tatuajes no fueran altamente visibles. De las personas encuestadas en enero de 2013, 77% califica como una forma de marginación laboral la reducción de oportunidades para conseguir colocarse en una plaza. Y según OCC Mundial, en Estados Unidos el 36% de las personas entre 18 y 25 años están tatuadas, porcentaje que aumenta en el caso de los individuos de entre 26 y 40 años. Para DH Noticias, informó Cristian Campos. Hemos llegado al final de este espacio informativo, en el que presentamos a ustedes información relevante relacionada con los derechos humanos. Los invitamos a acompañarnos como cada semana en www.cdhdf.org.mx y ahora en youtube.com/DH Noticiero. Esperamos sus opiniones y sugerencias a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima emisión de DH Noticias.